La mies es mucha, se titula el texto. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Así tenemos que mirar como mira Jesús. Tenemos que mirar con los ojos de Jesús. Si Jesús vive en ti, ¿vive en ti? Pues tenemos que mirar como mira Jesús y ver cuántas multitudes hay, ¿verdad? En las calles, en las plazas, durmiendo en los bancos, en los hospitales, debajo de los puentes. Cuántas multitudes hay en Remar, en las cárceles, en los hospitales, desamparadas, desahuciadas, marginadas. Y tenemos que tener compasión. Hay un libro que yo leí hace muchos años, creo que era de Walmart, que se llama Pasión por las almas. Bueno, creo que una de las señales de una persona que está convertida al Señor, más allá de hablar en lenguas, de tener el don de lengua, yo creo que una de las principales señales de una persona convertida es la pasión que tiene por predicar la palabra de Dios. Es el deseo ardiente, ¿no?, de hablar a la gente de lo que tiene dentro. Es para la gente que no te conoce o que te conocía de lo que eras antes, es una locura. Bueno, la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Creo que una de las señales que un cristiano lleva en sí, que ha nacido de nuevo, es ese deseo ardiente de compartir lo que él ha recibido. Es un fuego, ¿no?, que se enciende dentro de ti y que te lleva a hablarle a la gente, ¿no?, de las cosas grandes que Dios ha hecho en tu vida, de lo que Dios hace en tu vida, de lo que Dios ha puesto dentro de ti, de lo que has visto, y dice, y has visto y has oído. Es dar testimonio de ese evangelio poderoso de Dios que transforma y cambia las vidas.
Hay una palabra, dice, y esto que trastornan el mundo también han llegado acá. Ir a un lugar y transformar ese lugar y trastornar el mundo y trastornar el sitio donde te encuentras. Y también tenemos que tener cuidado, ¿no? Porque a veces uno se conforma, se acomoda al mundo y, ¿verdad?, se estanca. Una de las columnas de remar, una de las principales columnas de remar, tiene 4 columnas remar, pero la principal, la primera es, ¿quién la sabe? El evangelismo. El evangelismo. El evangelio. Es la primera columna de remar. Después está el discipulado, la otra columna, porque sin discípulo, pero la primera es el evangelio. Predicad el evangelio, porque ¿cómo oirán si nadie les predica? ¿Cómo se convertirán si nadie les habla, no, del Señor? Si no fueren enviados, ¿cómo oirán, no? Todos hemos sido predicados una vez, ¿verdad?, en la vida. Algunos más de una vez, ¿no? Pero siempre ha habido una primera vez, ¿no? Que el Señor ha sembrado. Bueno, yo creo que Dios quiere que sembremos la buena semilla. Dios da semilla a aquel que siembra. Y el que siembra generosamente va a cosechar generosamente. Y el que siembra escasamente cosechará escasamente. Espero que seas generoso en sembrar. Que no haya nada que te trabe, que te impide, ni los temores, ni los miedos, ni los que dirán, ni la vergüenza. Hay una palabra que a mí me ungió, ¿no?, para hablarle a la gente de Cristo, y es la que está escrita en el libro de Hechos 1:8, ¿no?, que es, y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y me serán testigos. ¿Verdad? Dice, testigos en Jerusalén, en Samaria y en Judea y hasta lo último de la tierra. Y vamos en camino. Y gracias a Dios por su gracia no hemos parado. Seguimos predicando. Y esperemos que no nos cansemos. Que el Señor siga poniendo esa compasión, ¿no?, en nuestros corazones por tantas almas desamparadas. Y que no razonemos la palabra de Dios, porque a veces uno dice, pero ya están predicados, pero ya conocen, están así porque quieren, saben cuál es el camino. Y a veces eso pues puede ser un obstáculo, ¿no?, para aquellos que hemos sido llamados y escogidos y ungidos y enviados
a obedecer a Dios y ser pescadores de alma. Qué importante es ese trabajo. Qué importante es ese trabajo, ¿no? Trabajar en esa área, ¿no? Ustedes saben que hay 5 ministerios, ¿no? Como 5 dedos tiene mi mano, ¿no? Y bueno, todos son importantes, por supuesto. Todos son importantes, ¿no? El pastorado, el apostolado, el maestro, ¿no? El que enseña, ¿verdad? El profeta también, todos son importantes, ¿no? Uno no le puede decir al otro no te necesito. Un dedo no le puede decir al otro no te necesito, ¿verdad? De todos los 5 dedos, ¿cuál es el evangelista? Este sería el índice. Bueno, estamos medio todos, ¿no? Medio flojos, ¿no? A ver, Romy, este es el índice, ¿no? Yo lo estudio mucho, pero bueno, ¿viste? Acerté, gloria a Dios. Este es el índice. El evangelista. Aleluya. Id y predicad el evangelio a toda criatura, decía el apóstol Marco, ¿verdad? A toda criatura. Para eso hay que tener compasión. Para eso tenemos que tener los ojos limpios, ungidos con colirio, para que podamos ver las almas como almas perdidas, almas descarriadas, ¿verdad? Y tener compasión, porque ustedes se acuerdan de la parábola del buen samaritano, ¿no? Que había un judío que había descendido de Jerusalén a Jericó y había caído en manos de ladrones, y le habían golpeado y le habían maltratado, y pasaron por ahí 3 personajes. El primero pasó un sacerdote y mirándolo, viéndolo, pasó de largo. El segundo fue un levita y también lo vio y también pasó de largo. Y el tercero fue un samaritano y viéndolo, dice la palabra que fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia. Tuvo compasión, misericordia de esa persona que estaba, ¿verdad? Hay un dicho, bueno, que seguramente lo habrá compartido algún predicador. Dice, ve y predica. Y si fuera necesario, con palabras. Un hecho vale más que 1000 palabras, ¿verdad? Hoy en un mundo tan hostil y tan dramático, ¿no? Y tan decadente, tan apartado de Dios, no debemos de dejar de predicar la palabra de Dios, de hacer campañas. Nosotros ahora, por ejemplo, tenemos una campaña Dios mediante. En algunos lados está más abierto, hay más gracia de Dios, más favor, hay gente más tocada por el Espíritu, más usada por el Señor y te lo facilita, ¿no? Te lo pone más fácil. Y, bueno, uno se siente más cómodo, ¿no? En esa área. Ahora vamos a tener una campaña que nunca tuvimos en la cancha de Barker, donde van a salir bastantes pabellones según
el director de la unidad a final de este mes. Pero hay en otros lados por ahí que no te la facilitan tanto, donde la tenés que pelear, donde Dios tiene que poner también en tu corazón ese querer como el hacer y tenés que luchar, ¿verdad? Legítimamente, con las armas que Dios nos ha dado, que no son carnales, sino poderosas para derribar argumentos y fortalezas, aunque sea el lugar hostil, ¿no? Y no estén las puertas abiertas. Uno siempre debe de tocar, ¿no? Con respeto, ¿no? Y procurar, aunque haya muchos adversarios, ¿no? Dice la Biblia, se ha abierto puerta grande, pero muchos son los adversarios, no importa los adversarios, lo importante es que la puerta se abra. Bueno, hace ya varios años que no hacemos campaña en Bahía Blanca. En Batán hemos hecho más seguido. En Sierra Chica estuvimos hace poquito y había como 800, ya lo conté, ¿no? Ahí en la cancha, ¿no? Pero en Bahía Blanca hace tiempo, ¿no? Y ahora, cuando estuvimos ahí, sentí en mi corazón, ¿verdad? Promover, ¿no? Y salir del pabellón, salir de las cuatro paredes, ¿verdad? Sacar la luz de debajo del almud, ¿verdad? Y es que yo digo muchas veces, es fácil pescar en la pecera. Es fácil, ¿verdad? Pero Dios no nos llamó a pescar en la pecera, Dios nos llamó a bogar mar adentro. A la gente no le gusta, ¿verdad? Le gusta la seguridad de tener los pies en tierra, ¿verdad? Sobre las rocas, sobre la tierra. Se siente más seguro cuando uno va mar adentro, depende del barco, y si se viene alguna tempestad, alguna tormenta por ahí, no podés salir corriendo, a no ser que tengas la fe de Cristo y camines por el mar, pero bueno, clames al Señor y Dios, que siempre va con nosotros hasta el fin del mundo, haga callar y enmudezca los vientos, ¿no? Y las tempestades. Pero bueno, uno se siente más seguro en tierra, uno siempre se siente más seguro, viste, en casa, ¿no? Pero Dios no quiere que buscamos esa comodidad. Dice, más no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Tenemos que ir y empujar y esforzar. Esforzar quiere decir hacer más de lo normal, hacer más allá, ir más allá de lo acostumbrado, ¿verdad? Como dice el Evangelio, ¿no? Si te piden que vayas con la carga una milla, aunque no te pida que vaya 2, vos ves 2 con él. Eso es ser esforzado. Aunque no te lo pida, vos acompáñale 2. Entonces, que sea voluntario, que esté en tu corazón, ¿verdad? Que yo me acuerdo que había una época donde hacíamos campañas hasta en invierno, ¿se acuerdan? ¿Algunos se acuerdan? Un día hicimos ahí una campaña en Las Torres ahí que el baterista se ponía solamente se le veían los ojos del frío que hacía. Se ponía una bufanda que se le veía, ¿verdad? Pero bueno, había gente que salía por los balcones y nos escuchaba, ¿verdad? Es lindo predicar en verano, ¿verdad? Y lo que pasa es que cuando vemos por ahí, a veces con los ojos naturales, y vemos por ahí el poco fruto que uno recoge del esfuerzo y de ese sacrificio que hacemos, y vemos a la poca gente que se acerca, digo, si en verano se acerca poco, imagínate tú en invierno, ¿no? Aunque Dios es un Dios que te puede sorprender, ¿verdad? Te puede
sorprender de una forma espectacular. Pero quiero deciros con esto de que no se debe de apagar, ¿verdad? El ir a los hospitales, predicar en los hospitales donde hay mucha amargura, donde hay mucha tristeza, donde la gente vive angustiada, de llevar los Nuevos Testamentos que nos han dado, ¿viste? Para transmitirlo. Te lo reciban o no te lo reciban, lo quieran o no lo quieran. El Señor envió a Jeremías a un pueblo bien rebelde. Jesús vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, más a los que lo recibieron. Siempre va a haber alguien que reciba el Evangelio, la buena noticia, la esperanza, ¿verdad? Siempre va a haber alguien. Si verdaderamente nosotros fuéramos conscientes a veces de lo que predicamos, muchas veces decimos que para Dios un alma vale más que... Para Dios sí, eso no me cabe duda, pero ¿y para nosotros? Yo creo que para mí, perdonen que les diga, quiero ser sincero y honesto, yo le he predicado muchas veces, pero no creo que, me parece a mí, no quiero meter la pata, pero no creo que para mí valga un alma, pero no porque no valga, vale, pero en sí, si yo puedo ser consciente de que es así tal como se predica en mi vida personal. Si no estaría loco por llevarme a todo el mundo a remar y por, ¿verdad? Y por salir a las calles todos los días y estoy un poquito loco, pero no tanto. Sí sé que estoy un poquito loco porque hay algunas cosas que solamente sé que las hago porque estoy loco por Cristo y porque Dios me llama y porque si no llevaría 26, 27 años metiéndome en las cárceles, yendo a buzones, a pesar de las cosas que me han hecho, de las amenazas y de todo lo... No hubiera aguantado y tampoco hubiera aguantado 35 años en remar. No hubiera aguantado si no estuviera ese amor en mí que Dios ha puesto por Él, por su llamado, ¿verdad? Y por las almas, ¿no? Que hay en la cárcel, que hay en la calle. Pero creo que debemos de tener cuidado, ¿no? Que no se cumpla esa profecía que está escrita en el Evangelio, ¿no? En el mini Apocalipsis, ¿no? Que la maldad aumenta y el amor de muchos se enfría. Y yo no me gustaría que Dios me dijera, como dice en el Apocalipsis, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Uno cuando está enamorado, ¿viste? Al principio uno hace locura, ¿verdad? Yo no quiero vivir del pasado, no quiero, ¿verdad? Vivir del recuerdo. Yo quiero vivir el día a día, ¿no? El Evangelio. Basta cada día, ¿no? Su propio mal, ¿no? Y vivir cada día, ¿no? Fervoroso, ¿no? Entusiasmado, ¿no? A mí esa palabra que los apóstoles le pidieron a la iglesia para que oraran ante las amenazas, ¿no? Y ante las tribulaciones y las persecuciones, ¿no? Que le piden como oración a Dios, ¿no? Señor, danos de nuevo,
Wow. A mí me gustaría, a mí me gustaría, a mí me encanta, poder decir, como decía David, mi copa está rebosando. Me gustaría transmitir, y no, yo intento transmitir, ¿no?, la pasión que tengo por la obra de Dios a muchos, ¿no?, con mi perseverancia, ¿no?, ¿verdad?, con mis actitudes, ¿no?, y lo mismo con el ministerio carcelario también. Intento de que, gracias a Dios, después de unos cuantos años pudimos transmitírselo a mi esposa Romy, que no sé si fui yo, pero yo puse un poquito, creo. Fue el Espíritu Santo que usó a otras personas, ¿no?, para... Al final le va a terminar gustando. Me habla ella más a mí de la cárcel ahora que yo a ella de... Bueno, pero Jessica ahí está también, en el ministerio. Esperemos que el Señor siga levantando, que no nos conformemos, ¿verdad? Que haya ese deseo, que se despierte, ¿no?, en nosotros, ¿no? Ya hay algunos que el Señor lo está despertando, ¿verdad? En la provincia de Buenos Aires casi no se iba, y hay ya muchas cárceles que visitamos, ¿no? Pero tú imagínate que hay 70 cárceles en la provincia. Hay 65.000 presos en la provincia de Buenos Aires. Y como dice acá, la mies es mucha. Pero no solamente las cárceles, ¿no?, sino nos damos cuenta y vemos la obra. ¿Cuántos son ahí en la granja, Dani? 49 siempre estamos ahí, 49, 50. Gente que está esperando. El problema de Dios no es la economía. El problema de Dios es que no hay obreros. Obreros, bueno, gente hay mucha. Está llena la granja, las casas, los hogares. Pero el problema es que no hay obreros dispuestos, disponibles, que le digan al Señor, como le dijo Isaías: ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaremos? Yo me acuerdo siempre que mi madre me decía: hijo, pero ¿no pueden cambiarte por otro y venirte tú un tiempito para acá? Acá hay mucho remar también, hay mucha necesidad. Y me acuerdo siempre la respuesta, yo creo que era por el Espíritu, le compartía. Le digo: más, todos no están dispuestos a renunciar a todo lo que posee. Todos no están dispuestos, ¿verdad?, a tomar la cruz y dejar a padre, madre, tierra. Todos no están dispuestos. Hay muchos, pero todos no están. Muchos son llamados. Pero pocos son escogidos. Y yo me acuerdo, nosotros estamos siempre, toda la semana, meses, años, ¿verdad?, yendo a las cárceles. Y me acuerdo, ¿no?, que había tiempos que pasábamos semanas fuera de casa, ¿no?, y uno tiene una familia, y a veces la familia te pide, ¿no?, tiempo, que estés ahí. Uno a veces, el trabajo pastoral es complicado, el trabajo del evangelista, de ir por el mundo, a veces deja familia, deja hijos, en situaciones a veces no desamparadas, pero con otras necesidades, que no sean materiales, y hay reclamos, ¿no?
Y yo me acuerdo siempre la parábola del hijo perdido, ¿no? Me acuerdo siempre la parábola, que es lo que por ahí a lo mejor, la parábola es la que nos justifica, ¿no? La palabra de Dios es la que nos justifica, la que nos juzga, ¿no? La palabra es la que, ¿verdad?, nos avala, o nos puede respaldar o nos puede señalar nuestros errores, nuestras faltas, o nos puede cubrir también, ¿no? Y yo muchas veces decía, como a veces decía a mi madre, ¿no?, cuando yo estaba perdido, ¿no?, en el mundo y en el infierno ese de la oscuridad y las drogas, ¿no?, hablaba con mis hermanos y le decía, ¿no?, hijo, ustedes tienen un techo, tienen un trabajo, están sanos, pero vuestro hermano está enfermo, está perdido. Por eso tengo que invertir un poquito más de tiempo en él. Sin conocer el Evangelio. Ella decía estas palabras cuando yo leí la parábola del hijo pródigo, lo que el padre le decía, ¿no?, al hermano mayor. Hijo, tú lo tienes todo, pero tu hermano estaba perdido, tu hermano estaba muerto, tu hermano estaba desahuciado y él necesita más atención. Y es por eso que se escribió esa parábola de la oveja perdida, del hijo pródigo, de la moneda perdida. Dice en la parábola que tenía 100 ovejas, se perdió una y dejó a las 99, pero ¿las dejó ahí a la deriva? No. David, cuando fue a llevarle comida a los hermanos que estaban al frente de la guerra, dejó sus ovejas, pero no las dejó ahí a la deriva. Dejó a alguien que las cuidara mientras él iba y venía. Y hacía lo que el padre le había mandado. ¿Sí? Entonces, yo me agarraba de esta palabra, ¿no? Bueno, ustedes tienen todo. Tenemos techo, tenemos calefacción, tenemos agua caliente, tenemos las heladeras llenas, que no nos entra más comida, gracias a Dios. Estamos bendecidos abundantemente, pero hay otros, Me hablaba la Romy y me decía que había gente que meten en buzones que se mueren de hambre. Me lo decía a mí. Que lo tengo yo ya más que visto. Gente que se suicida en los buzones, se quita la vida, que necesita gente que vayan a esos lugares. Se necesita gente. Si nosotros no hubiéramos venido, bueno, si no hubiéramos hecho caso al llamado de Dios, si no predicamos nosotros, estoy más claro que el agua que predicarán las piedras. Pero ¿para qué le vamos a dar el privilegio a las piedras si lo podemos hacer nosotros? ¿No te gustaría hacerlo? Es una bendición poder ser un canal, un instrumento, la boca de Dios, una trompeta, ¿no? Un mensajero, una estrella. ¿No? Que eso es lo que significa estrella, ¿no? Mensajero, ¿no? De luz. Lleno de misericordia y de compasión, amén. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Y Dios ha puesto en mí algo que es de Él, no es mío. Porque yo entiendo perfectamente que fue el que me llamó, el que me escogió, el que me encendió, el que lo puso en mí. Él puso en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. Y a veces sin ganas, sin fuerzas, como dice Isaías, que Dios le da fuerzas a aquel que no tiene ninguna. Sin fuerza, sin ganas, he ido. Y como Dios, por medio de la fe, ¿no?, me ha dado la fuerza y las ganas.
Yo siempre tengo un conflicto en esta época, y es cuando me toca renovar las credenciales de todos los que... Porque si fuera la mía sola, se hace rápido, pero como somos muchos en diferentes lugares, tengo un conflicto. A veces como que me quiere desalentar y desanimar, ¿no? Porque hay tanta burocracia. ¿Cómo me gustaría, no? Me gustaría, ¿no?, que esto fuera tan fácil. Digo yo, ¿por qué tiene que complicarse tanto para predicar el Evangelio, para poder ir a las cárceles? Si nos tendrían que dar las credenciales de regalo, nos tendrían que llamar por teléfono y decir, vengan que ya tenemos las credenciales, pero no para una cárcel, 2, 3, no, sino para todas si quieren entrar. Si sabe lo que está haciendo el Evangelio en ese mundo de cárceles, el único que verdaderamente está llevando fruto es el Evangelio de Cristo. El único que verdaderamente está rehabilitando, recuperando, reinsertando y haciendo obras maravillosas dentro de las cárceles es la estructura evangélica, el Evangelio, la cruz de Cristo. El poder de Dios entrando en esa oscuridad, a donde abunda tanto pecado, sobreabunda la gracia santa de Dios. Claro, hay tan pocos que están dispuestos, ¿verdad?, a sacrificarse, ¿verdad?, a poner en el altar la carne, a llevar la cruz, y a morir, y a dar la vida, como Cristo la dio por nosotros. Yendo por los caminos, por las plazas, por las calles, sembrando la semilla, pescando almas, echando las redes. Cuán hermoso, dices, son los pies. Cuán hermoso. Claro, si tengo unas Adidas son lindas, ¿verdad? Hay que ver por dentro cómo están los pies. Qué hermosas, ¿verdad? Los zapatos. Qué hermosos son los pies de aquellos que anuncian las buenas nuevas. Qué hermoso. Dice el Señor. Y ahí estamos, les pido oración por la unidad de Bahía Blanca para que hay mucha traba y hay pocas ganas, hay mucha religiosidad y nosotros queremos romper con esa historia de la religiosidad y de pescar en la pecera y de predicarnos a nosotros mismos. Y ya le dije al pastor nuestro de ahí de Bahía Blanca que hable con las autoridades como corresponde, como Dios manda, ¿no? Ese es el orden, para poder hacer alguna campaña, invitar a varios pabellones y a los hermanos de la subunidad que está pegada a la unidad, ¿verdad?, juntamente con las chicas que también hay, porque es una cárcel mixta. Hay un grupo de, 40, 50 chicas también. Digo, antes hacíamos los cultos también con ellas, ¿por qué ahora no lo podemos hacer? Antes hacíamos campaña acá en los pasillos, afuera, adentro, en la cancha, ¿por qué ahora no lo podemos hacer? Y creo que Dios ha despertado. Como despertó a Zorobabel, ¿no? Fue al que despertó, y a Josué, ¿no? También al sumo sacerdote, ¿no? Al sacerdote, ¿no? Lo despertó, y despertó también al pueblo, no solamente a Zorobabel, a Josué, sino también al pueblo. Y después agarraron la Torá, la ley de Dios, empezaron a alimentarse.
Ustedes se acuerdan de la historia de Pablo predicando, cómo disertaba, no sé cuántas horas estuvo, hasta el horario de la oración, creo que estuvo desde la mañana hasta el horario de la oración. ¿Cuántas horas? Si estuviera yo aquí todos se quedan dormidos. Ya llevo 20 minutos y hay algunos que ya están, que se le caen los ojos. ¿Cómo se llamaba este que se durmió y se cayó por la ventana? Yo he visto gente no caerse por una ventana, pero sí caerse de la silla para adelante en una reunión. Así que tírate para atrás por si las moscas que te agarren de atrás. Ay, Dios mío. Nos cansamos pronto, viste, de escuchar mucha palabra. Dios quiera despertar nuestro corazón para que produzca en nosotros hambre de palabra, de comer, de alimentarnos bien espiritualmente, de la sana doctrina, no de fábula. A todos les gusta escuchar, ¿verdad? Milagros, señales, prodigios, ¿verdad? Que Dios te va a sanar, que Dios te va a hacer libre. También Dios lo va a hacer, pero no seguimos al Señor por los panes y por los peces. No trabajamos al Señor por la comida que nos da carnalmente, naturalmente, por la que perece. No queremos defraudar nuestra alma, como dice Isaías. Amén. Queremos trabajar por la comida que no perece y que a vida eterna permanece. Eso le dijo el Señor a la samaritana. Mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Y cuál es la voluntad del Padre que está en el cielo? La voluntad del Padre es que ninguno se pierda. La voluntad del Padre es que prediquemos el Evangelio por todo el mundo. Lo reciban o no lo reciban. Aprovechar que el río está revuelto. Antes que el diablo robe, mate y destruye más de lo que lo está haciendo, nosotros tenemos que ser la sal de la tierra. Nosotros tenemos, el dicho dice, a río revuelto ganancia de pescadores. Bueno, no somos pescadores, aprovechemos. Por eso qué bueno es, ¿verdad? Que Remar tenga tantas áreas, ¿verdad? Son demasiadas las que hay, no llegamos a todos lados, no tenemos tantos brazos para llegar a dar de comer a tanta gente, asistir a tanta gente. Pero siempre donde hay, ¿verdad?, un desastre, una guerra, ahí hay unas células siempre de Remar, puestas ahí en la brecha, tapando las necesidades de mucha gente, ¿no?, que viene, ¿verdad?, huyendo y arrastrando las maldiciones, ¿no?, de las guerras y de las malas decisiones de presidente y político. Y bueno, es necesario, ¿no? El tema es, como decía nuestro querido hermano Ramón, aprovechar cada oportunidad que tengamos, cada oportunidad que se nos dé de poder abrir un comedor, ir a la cárcel, ir al hospital, darle un abrigo al que pasa frío, sembrar una semilla, una palabra de Dios, hacer una campaña. Así que, bueno, como le decía antes, oren para que el Señor nos dé la gracia y podamos hacer campañas ahí en Bahía Blanca, que hace mucho tiempo que no lo hacemos, y podamos invitar a muchos presos y podamos echar las redes y pueda haber pescas milagrosas. En tu palabra, Señor, echaremos la red. La fe viene por el oír. Por el oír la palabra de Dios. Así que hay que predicar la palabra de Dios. No prediquéis otras cosas. No habléis. Hablad verdad cada uno con su prójimo. La verdad es la que nos va a hacer libre. Amén.
Aleluya. Desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a su discípulo: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros poco. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Yo siempre le digo, ¿no?, a los chicos, ¿no?, que el trabajo de las ventas o de salir a la calle es tan importante, los folletos que nosotros repartimos, y los no tire nada, pero no porque vayamos a recibir muebles o ropas o electrodomésticos, que una de las caras del folleto pone eso, no tire nada, pero hay otra cara que es más importante que el no tire nada. Y no sé quién se da cuenta de eso. El que sale a la calle y verdaderamente tiene el Espíritu Santo y está... Yo siempre me acuerdo del testimonio de uno de nuestros pastores, que está en Mendoza, que con un folletito de esos de no tire nada se lo guardó, y que por el otro lado pone: no a la muerte, sí a la vida; no a la droga, sí a la vida. Si tienes algún problema o conoces a alguien, ¿no?, con problema de droga, llámanos por teléfono. Se lo guardó y ahí está. Después de 20 y pico de años pastoreando, trabajando en la viña del Señor, un buen discípulo del Señor, sirviendo por un folletito de no tiene nada. ¿Quién habrá soltado esa semilla? ¿Quién habrá plantado esa semilla? ¿Quién habrá dejado ese papelito? Yo a veces cuando no puedo dejar el papel porque se me abre el semáforo, a veces me dan ganas de tirárselo ahí en el piso, ¿viste?, echarlo ahí a la tierra. Por ahí a lo mejor lo mira, lo ve, el Espíritu lo guía y pum, lo agarra, se pone a leerlo y una palabra bastará. Uno vive en esa esperanza. Yo sé que no es con ejército, no es con espada. Yo sé que es el Espíritu Santo. Una palabra será suficiente para que sea inspirada por el Espíritu para salvar, para sanar. Por la palabra de Dios, dice, fueron creados los cielos y la tierra, amén. Todo lo que hay. Qué importante es ser portadores de las buenas nuevas. El Evangelio significa buenas nuevas. Siempre les comparto, les digo, ¿verdad? Ustedes cuando vayan a las casas, a veces, viste que la palabra dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá. Hay muchos que lo hacen al revés, buscan las añadiduras, o siguen al Señor por los panes y por los peces, o hacen rivalidad con el compañero para ver quién hace más o quién hace menos, o para agradar al hombre. Y se olvidan de que salimos a la calle no por la comida que perece, no a que nos den una empanada porque tenemos hambre, que bueno, que está bien, no está mal, no para hacer plata ni oro, que está bien, que se necesita. Pero cuando cambiamos el orden y las prioridades y salimos, ¿verdad?, con ese sentir, con ese pensamiento, con esa idea, si no eres prosperado en esa área, vienes frustrado, como le pasó a Pedro cuando salió a pescar, que estuvo toda la noche y no consiguió ni una mojarrica, ni un cornalito, ¿verdad? Después, cuando obedeció a Jesús, su barca fue llena, porque fue en la obediencia a la palabra. Cuando nosotros
ordenamos nuestros pensamientos y salimos a salvar almas, a buscar lo que está perdido, a consolar a las familias, a las mamás, a los papás, a llevarles esperanza, a llevarles luz, ¿verdad? A dar a conocer a la gente de que hay una obra de Dios que está salvando a muchos jóvenes de ese mundo, de ese infierno. Cuando salimos con ese anhelo, con ese deseo, Señor, orando a Dios, pon gente con necesidad, gente con hambre y sed de tu palabra. Señor, usa hoy mi vida como un vaso de honra, como un instrumento de bendición. Ayúdame a orar por los enfermos. Ayúdame a echar afuera algún bicharraco de alguna vida. Ayúdame a llevar a alguien, ¿no? Qué bueno es cuando viene a alguien a remar. Y me encontré a un par de chicos que me dijeron que viniera a la oficina. Lástima que estamos tan llenos, pero bueno. Cuando verdaderamente vienen con ganas de salir adelante, uno se da cuenta y discierne el pensamiento y el sentimiento de la persona y uno se abre, aunque tengamos que tirar un colchón en el piso. Cuando vienen con arrogancia y soberbia o han venido ya muchas veces solamente para engordar, para llenar su bolsa de consorcio de ropa, por ahí, preferimos que venga con más contristado y más arrepentido, ¿verdad? Y por eso que a veces por ahí decimos, no, que te siga tratando la sociedad, la calle o Satanás. Un poquito más, a ver si te ablanda y vienes verdaderamente compungido y arrepentido. ¿Para qué le vas a sacar el sitio a uno que verdaderamente lo necesita? Que no es que juzguemos nosotros ni prejuzguemos a nadie, no somos nadie para hacer eso, pero uno a veces, después de tantos años y con el discernimiento del Espíritu, uno se da cuenta quién viene a pasar un rato a engordar, ¿no? Ya, y también vemos los que van y vienen, y lo único que hacen es inutilizar la tierra y no dar fruto. Entonces a veces podemos decir, mira, vení un poquito más adelante cuando esté más convencido. Pero qué lindo es, ¿no? Cuando viene gente nueva, ¿no? Con verdadera necesidad. A mí me encanta. Yo muchas veces le tengo que decir, mira, no tiremos perlas a los chanchos. No tiremos porque las pisotean, no valoran las perlas. Vienen a veces borrachos, vienen delincuentes, vienen drogados a la puerta a pedirnos comida. Y yo muchas veces le digo a los chicos, no le den comida. Aunque la palabra de Dios dice que al que te pida, dale, pero estos tienen para drogarse y no tienen para comer. No. Que pasen necesidad verdadera. Es que hay que cerrarle. A mí mi madre me tuvo que cerrar las puertas y gracias a eso estoy acá hoy. Claro, yo me aprovechaba de la bondad de mamá. Claro, y así me malcrió. Sin quererlo, pobrecita, ella lo hacía por amor, no porque me amaba, estaba dispuesto a hacerlo todo. Pero gracias a Dios un día le abrieron los ojos. Y tenemos que ser buenos administradores de la multiforme gracia que Dios nos da. Da gusto darle a una viuda y a un huérfano. Da gusto ayudar a una verdadera persona que verdaderamente lo necesita. Vos te das cuenta, da gusto, que te da gozo. Cuando vos das y el otro no lo necesita, es un aprovechado, no te llega a vos la bendición de Dios a tu vida. Yo no me siento con alegría. Claro, cuando yo veo que hay una necesidad y vos das, y da de corazón, sale espontáneamente de dentro de ti. Es como cuando estás predicando y la gente no está atento. Cuando vos predicas y ves que la gente está comiendo, yo no necesito un púlpito. Me he metido en muchos lugares, me he sentado con gente y te has puesto a hablar y ves cómo están, ¿verdad? Con la boca abierta. Tú imagínate vos has visto los nidos de los gorriones, ¿viste? Y los pajaritos recién nacidos, como abren, lo único que tienen son cabeza y boca. ¿Viste cuando abren la boca y viene la mamá para darle de comer?
Yo me imagino a la mamá lo contenta que se pone cuando ve la boca abierta. Yo he visto cuando los niños no quieren comer, los chiquititos, ¿verdad? Y la mamá reniega para darle de comer y te quiere meter porque, ¿verdad? La cuchara en la boca. Hay algunos que les pasa igual a eso, ¿viste? Le quieres dar de comer y está con los dientes así, no quieren comer. Ay, uno le quiere meter la cuchara, abrir la boca. A mí a veces me tapaba la nariz mi madre para que abriera la boca. No sé si a ti te lo hicieron. Es que bueno, es que a veces no nos gustan las palabras, ¿verdad? A veces son palabras duras, de cambio, de dejar, de morir, de renunciar y no, ¿verdad? No nos gusta a veces lo que Dios nos dice, que tenemos que cambiar, tenemos que dejar atrás, ¿verdad? Y cerramos la boca, cerramos los oídos, para que no. El otro día, no sé quién me decía, un hermano me decía, hay uno que cuando vos estabas predicando se tapaba los oídos. Yo no lo vi hacer eso, pero lo vi con unos auriculares para no escuchar la alabanza, la adoración. Aquel que predica prefiere estar en su mundo, ¿no? Pues eso bueno, no te desalienta, pero te se quitan las ganas, ¿no? Qué bueno es cuando van a los ángeles de la calle y la gente se acerca, ¿verdad? Y le das la vianda. Qué bueno es, ¿no? Yo me acuerdo cuando abrimos el comedor en el 2001, venían los niños a comer me acuerdo yo lo que me dijo mi papá hace muchos años. Verte comer me hace feliz. Y yo no lo entendí en aquel entonces esas palabras. No lo entendí. Era joven y andaba en mi vida, en mi mundo, en mis cosas. No me importaban los demás. Me habló, pero no los entendí porque era un necio. Después de muchísimos años en el comedor de acá, dándole de comer a muchos niños, el comedor lleno, comiéndose los niños la comida, entré yo por la escalera, me puse en un rincón, vi a todos los que comían ahí y me vino a la cabeza las palabras de mi padre. Verte comer a mí me hace feliz. Y veía cómo comían, con qué gana, con qué entusiasmo, cómo dejaban el plato limpio y procuraban que les sirviera otro plato. ¡Qué placer es! Si fuera así con la palabra de Dios, ¿verdad? Qué lindo sería, ¿no? Uno cuando hace una campaña quiere que vengan 10, 20... cientos y cientos y cientos, ¿no? Yo a veces veo los estadios cuando vienen los predicadores, esos ungidos, ¿verdad? Llenos de nosotros somos... Necesitamos más unción, más poder, más oración, más ayuno, más presencia de Dios en nuestra vida. ¿Verdad? Pero qué gusto cuando haces el llamado y vienen cientos y cientos corriendo a los pies de Cristo, como pasaba antes, cuando Gigi Ávila, cuando hacía un llamado y bajaban de los asientos de la cancha, bajaban todos corriendo, ¿verdad? Al llano ahí, llorando, quebrantado, recibiendo a Cristo. Qué lindo es eso, ¿no? Bueno, busquémoslo, que nos apasione, hagamos algo nosotros, pongamos un poquito de nuestra parte, anhelemos eso, deseémoslo. Tenemos los medios, ¿o no tenemos los medios? Ahora hemos comprado unos equipos que podemos derribar hasta los muros de Jericó. ¿O no?
Bueno, a ver si podemos llenar la nueva iglesia ahí, el nuevo local. Acá ya por lo menos estamos casi llenos, ¿no? A ver si aquella la podemos llenar. Tenemos la villa ahí al lado. Yo ya invité a algunos. Yo ya estoy sembrando a algunos. Le estoy diciendo, ya van a tener la iglesia más cerquita, el cuerpo de Cristo. 4 cuadritas o 3 cuadras, creo que estamos, de la cariño. Lo vamos a traer con cariño, con cuerdas de amor. Bueno, compasión, amén. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ahora le vamos a rogar a Daniel que envíe obreros a fase 2. Obreros. Chicos nuevos no. Obreros, que hay unos cuantos ya, ¿Cuántos hay que tienen más de 4 meses en la granja? Que levante la mano. 1, 2, en la granja, que están en la granja. Obreros, vamos a hacer un desarme ahí en la granja, para la segunda fase, para mandarlos al batallón de la fase 2. Chicos nuevos no, hasta que no sean investidos del poder de lo alto, no, que se queden ahí. Obreros para la viña, que hay mucho trabajo. Si yo no hubiera salido de la granja, no solamente de la granja, de la ciudad donde estaba, allá donde me mandaba el Señor, allá iba. Y recorrí muchos países predicando el Evangelio. Porque ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Ya no hago lo que quiere mi carne, hago lo que Dios me manda. Dice, entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y ahí nos da a conocer los nombres. Versículo 5 dice, y a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermo, limpiad leproso, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro ni de plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quienes en ella sean dignos y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni os oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Bueno, nosotros tenemos muchas veces problemas también cuando vamos a las ciudades. Algunas veces salimos escoltados, ¿viste? Hoy venía hablando con los chicos de Bahía Blanca, ¿no?, que están teniendo problemas. Nosotros toda la vida tuvimos problemas en muchos lados. Ahora venimos bien, gracias a Dios, pero hay tiempos y tiempos. Nosotros
pues intentamos mandar cartas a las autoridades, no quieren ¿verdad? Si no somos de la ciudad, no quieren que vayamos, Pero si es que en la ciudad no hay para recuperar a los pibes. Dios nos usa de esta ciudad para ir a otra ciudad, para recuperarla. Hay chicos de Olavarría, chicos de Azul, chicos de Tandil, de Balcarce, de Necochea. No hacen y no dejan hacer a veces. Y tenemos que luchar contra eso a veces, dándole testimonio a la policía. Algunos ya nos conocen, nos dejan tranquilos, saben que verdaderamente hacemos ese trabajo. Ya han venido a nuestras casas, han traído detenidos desde Necochea, de las comisarías, ¿verdad? Ya saben el trabajo que hacemos. Entonces, ¿verdad? Aunque hay algunos que se manifiestan del municipio, ¿verdad? No sé por qué, me imagino que algún bicharraco le comerá la oreja, ¿verdad? Le engañará para hacernos la guerra y ponerse en contra y estorbarnos y desanimarnos y desalentarnos. Pero yo le decía a los hermanos, ¿no?, que están viviendo lo mismo que nuestros hermanos padecen por todo el mundo. Si le está pasando esto, bueno, la palabra de Dios dice, si en una ciudad, en una casa no te recibe, en una ciudad no te recibe. Nosotros tuvimos muchos problemas un tiempo en Azul, está acá de testigo Mati, que la pasó varias veces mal, con un grupo de policías corruptos que había allá, y tuvimos que por un tiempo dejar de ir, hasta que el Señor nos hizo justicia. Pero por un tiempo tuvimos que sacudirnos el polvo de esa ciudad e irnos a otra. Porque se cierra una puerta, Dios nos abre otra. No vamos a dejar de seguir predicando, porque haya persecuciones, ¿verdad? Porque haya lucha, porque vengan los problemas, porque se levanten tormentas, porque haya adversarios. No vamos a dejar de predicar. Juzgad vosotros, decían los apóstoles, después de haber sido azotados y encarcelados, y le decían, ustedes no hablen más en el nombre de Jesús, no prediquen más la palabra de Dios. Y los apóstoles le respondieron, juzgad vosotros a quien es lícito obedecer o agradar, a Dios o a los hombres. Y en vez de salir corriendo y huir y avergonzarse del Evangelio y huir, con el rabo entre las patas, como se dice vulgarmente, ¿verdad?, corriendo del miedo, ellos se fueron a la plaza a seguir predicando. Lo que se fueron es a orar a Dios y a pedirle confianza, a pedirle valor, a pedirle denuedo. Danos denuedo, Señor, mientras predicamos tu palabra, y extiende tu mano mientras haces prodigios, señales, milagros en medio de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Y si te recibe, a mí me recibe. Y el que a mí me recibe, recibe el que me envió. Así yo he ido muchas veces a la cárcel. Cuando a mí me cierran la puerta, no se la cierran a Paco de Remar. Yo se lo he dicho, yo he hablado con directivos, yo he hablado con jefes de penales. Usted no me está cerrando la puerta a mí, usted no se está poniendo en contra mía, usted no me está poniendo palitos a la rueda a mí. Usted le está haciendo la contra a Dios, usted está altercando con Dios, usted está peleando, porque yo no vengo en mi nombre, no predico en mi nombre, no vengo a predicar de Remar y de Paco, no. Vengo a predicar el Evangelio de Cristo, soy un obrero del Señor, un enviado de Dios. Yo pego a la puerta, si usted me abre como Jesús, yo entro, y si no me abres, ¿qué hago? ¿Qué hace Jesús si tú no le abres la puerta? ¿La derriba, la patea y la tira abajo? No. Pero te pierdes la bendición de Dios, te pierdes que Dios te restaure, te pierdes que Dios te le salve, te pierdes. Que Dios te sane. Amén. Gloria a Jesús. Hechos capítulo 4, ya vamos a terminar.
Perdónenme, hermano, siempre me enrosco con lo mismo. Hechos, capítulo 4, versículo 17 al 20. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándole le intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondiendo diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces ellos le amenazaron y le soltaron, no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por el milagro, por lo que se había hecho. Termino en el 2 de Timoteo. Capítulo 4. Cuando Jesús libertó al endemoniado gadareno, ¿sabes qué le dijo? Yo te voy a seguir. Y el Señor le dijo: ve a tu familia, ve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Amén. Recibid con mansedumbre, dice la palabra implantada, que puede hacer salvo nuestras almas. Amén. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén. Cumplimos nuestro ministerio, nuestro compromiso, la profesión que se nos ha sido encomendada, de predicar la palabra. No hay cosa más importante, ¿no? Qué bueno es los devocionales a la mañana y hablarles a la gente de Cristo, pero qué bueno es, ¿verdad? El boca a boca. Cuidado con el boca a boca, ojo, no me malentiendan. A ver si te voy a ir un día dando besos por ahí a la gente. El boca a boca es el predicar el evangelio. El pastor dijo que boca a boca, hay tiro porque me toca. Cuidado. No me malinterpretas. Boca a boca es cuando estás por las casas, predicar el evangelio, la palabra de Dios, compartir usar la lengua para bendecir. Amén.